tal, amados hermanos? Estamos dándoles la bienvenida en esta tarde a nuestro discipulado de miércoles. Estamos muy contentos de poder saludarles a través de este medio. Y estamos ya finalizando el estudio de la carta a los Filipenses. Estamos ya en la última sección. Hoy va a ser nuestra última clase de Filipenses. Yo he disfrutado mucho de esta enseñanza. De verdad que ha sido de muchísima bendición. Y yo sé que para usted también ha sido de bendición. Me da mucho gusto ver ya a los hermanos conectándose. Vamos a lo mejor con un poquito de retraso, pero aquí estamos ya contentos para darle enseñanza. Me gustaría, si alguno de los hermanos que ya se está conectando nos pueden indicar si tienen una buena recepción de sonido, si se escucha bien, háganos un comentario. Saludos a todos los que se están conectando, hermanos. Háganos una seña que se está escuchando bien, que se está viendo bien. En cuanto al video, pues es todo lo que hay, hermanos, no esperemos más, pero en cuanto al audio queremos que se escuche bien, amén. Y vamos a entrar el día de hoy en la última parte, como estábamos diciendo, en la última parte de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Así que le voy a invitar a que junto conmigo, muchas gracias, hermana Diana. Se escucha muy bien, gracias, qué bueno que me hace esa señal. Vaya conmigo, por favor, a Filipenses capítulo 4, en el versículo 10. Filipenses capítulo 4 y versículo 10. Vamos a estar estudiando esta porción de la Escritura. Ya Pablo se está despidiendo de los hermanos de Filipos, da sus últimas instrucciones, pero antes de terminar, Pablo también agradece la amabilidad de la iglesia de los filipenses, agradece la ofrenda que ellos han mandado para este siervo de Dios que en verdad estaba en necesidad. ¿Qué le parece si antes de comenzar hacemos una oración? ¿Me acompañan, hermanos, a orar? Muy bien. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este privilegio de estar nuevamente reunidos, ahora a través de este medio, a través del Facebook. Nos reunimos, estamos en el mismo espíritu para estudiar tu palabra y hoy queremos, Señor, ser instruidos a través de esta hermosa palabra que vamos a estar estudiando. Te damos gracias porque hemos podido aprender muchísimas cosas a través de este viaje que emprendimos, Señor, hace un par de meses con la carta a los Filipenses. Hoy terminamos, pero nos quedamos con un gran sabor de boca, Señor, de todas las enseñanzas que tú nos has dado a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que todos y cada uno de mis hermanos que nos estamos conectando a través de este medio seamos edificados, fortalecidos en el Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Me da mucho gusto poder tenerlos conectados. Voy nada más a quitar las notificaciones, los audios para que no nos interrumpan, pero sí puedo leer a las personas que se están conectando, puedo también leer sus comentarios. Saludo por ahí a la hermana Tere Mojica, a la hermana Miriam, que nos están viendo. Saludos, hermana Diana, Marisa, por ahí también vi hace rato a mi cuñada Hilda Aguilera, le mandamos un saludo hasta Sacramento, California, y nos da mucho gusto que estén conectándose. Vamos a entrar entonces en la lectura de los últimos versículos ya de la carta a los Filipenses. Versículo 10, por favor, si me pueden acompañar con su Biblia, dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad.
¡Wow! ¡Qué tremendo! Versículo 3, un versículo muy conocido, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén y amén. Qué hermosa carta, termina de una manera maravillosa, de una manera magistral, y aquí vemos el apóstol San Pablo ya despidiéndose de estos hermanos de Filipos. Aquí en esta porción pudimos ver un versículo muy conocido por los creyentes, pero también hay que decirlo, mal usado en muchas ocasiones. El versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo ha sido utilizado para muchísimas cosas, ¿verdad? Ha sido sacado de contexto y se utiliza para cualquier cosa. Y hoy vamos a mirar precisamente a qué se refería Pablo cuando decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como hemos dicho, llegamos a la parte final de la carta de los Filipenses. Pablo reconoce que tuvo momentos de escasez, de dificultad, pero aclara que su gozo proviene de su confianza en Dios, que su tranquilidad, su gozo es innegociable porque está puesto en Dios. Y lo primero que vamos a ver en esta enseñanza, hermanos, es cuando la confianza del creyente está verdaderamente puesta en Cristo, las circunstancias no le afectan en su estado emocional, en su estado de ánimo. Hoy tenemos que aprender acerca de Pablo, de la enseñanza que nos está dando, a confiar plenamente en Cristo, cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera que sea nuestra necesidad. Nuestro gozo, nuestra alegría no puede estar dependiendo de las circunstancias, porque si no estaríamos en un sube y baja de emociones. Y la triste realidad de muchos creyentes es precisamente ese sube y baja de emociones. Cuando está todo bien, tiene un buen ánimo. Cuando está todo bien, cuando hay buena economía, cuando hay salud, cuando hay bienestar, todos están contentos. Pero cuando hay escasez, hay queja delante de Dios. Hay cuestionamientos a Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no? Debe de provenir de la confianza en Cristo. Pablo también agradece la generosidad de los filipenses y su amor por la obra de Dios. En los versículos del 10 al 13, Pablo comienza diciendo: me alegré muchísimo cuando vi que ustedes volvían nuevamente a tener cuidado de mí. Y esto, hermanos, es bien interesante porque Pablo se alegra, se goza cuando los hermanos tenían oportunidad de ayudarle. Nos da a entender en esta porción Pablo que hubo momentos en que él pasó escasez, que él pasó necesidad, que él pasó momentos de tribulación. Y una iglesia que siempre lo estuvo apoyando fue la iglesia de los filipenses, pero posiblemente en cierto tiempo, en cierto momento, ellos no tenían la oportunidad de ayudarle. Y sin embargo, cuando Pablo les escribe esta carta, no está hablando con reproche, sino con gratitud.
No sé si a usted le ha pasado, pero hay personas que a veces cuando esperan que usted los ayude y usted no tiene la oportunidad de hacerlo, la gente se queja con usted. La gente le hace un reproche y le dice: yo pensé que me podías ayudar, yo pensé que tú me ibas a ayudar. Y la verdad, hermanos, es que no siempre tenemos la capacidad de ayudar a todo el mundo, ¿cierto? Hay ocasiones en que hay formas de poder ayudar a las personas, pero hay ocasiones que se nos salen de las manos. Y es lo que está pasando, lo que estaba pasando con la iglesia de los filipenses. Hubo cierta etapa, no en que ellos descuidaran al apóstol San Pablo, que no se preocuparan por él o que hayan dejado de amarlo. Simple y sencillamente Pablo dice: yo sé que les faltaba la oportunidad de hacerlo, pero qué bueno que ya lo volvieron a hacer. No hay un reproche en el corazón de Pablo, precisamente porque, como acabamos de decir, en el corazón de Pablo está la paz que solamente Cristo puede producir. Esa es la razón por la cual él no le reprocha a los filipenses, al contrario, él está agradecido, él está alegre, porque nuevamente los hermanos de Filipos pueden tener esa capacidad de ayudarle. Y dice: yo sé que ustedes estaban deseosos de hacerlo, pero les faltaba la oportunidad. Entonces, fíjese cómo el apóstol Pablo se alegra. Usted y yo tenemos que ser agradecidos. Tenemos que mostrar gratitud cuando la gente nos ayuda. Tenemos que entender cuando las personas no tienen la capacidad de hacerlo. Y nunca jamás reprochar, nunca jamás echar en cara a la gente que no nos pudo ayudar en algún momento de dificultad. ¿Sabe, hermano? Va a haber ocasiones en nuestras vidas, va a haber circunstancias que se nos van a presentar, que aunque la gente quiera apoyarnos o ayudarnos, a lo mejor no van a tener la capacidad de hacerlo. Y quizás es Dios tratando de hacer que usted aprenda a confiar únicamente en Él. Porque seamos sinceros, cuando tenemos a alguien que siempre nos ayuda y nos saca de nuestros problemas, posiblemente ya no estamos confiando tanto en Dios, sino en aquel hermano o aquella familia o aquella persona que nos ayuda a salir de dificultades. Pero qué bonito es cultivar nuestra confianza únicamente en Cristo, nuestra paz en el Señor. Y cuando los hermanos nos pueden ayudar y lo hacen con gozo, como lo hacían los filipenses, debemos ser agradecidos. Pablo estaba alegre, estaba contento, había gratitud en su corazón, estaba orando por los filipenses. Él muestra su amor por ellos y les dice: les estoy agradecido con Dios, estoy muy contento porque ahora ustedes volvieron a tener cuidado de mí. Yo sé que ustedes lo querían hacer, estaban solícitos para hacerlo, pero les faltaba oportunidad. Y sigue diciendo: no lo digo porque tenga escasez. Fíjese bien, no estoy hablando esto porque ahorita esté necesitado de que ustedes me manden. Quiero que sepan, filipenses, que Dios ha tratado conmigo, dice Pablo. Quiero que sepan ustedes que he vivido un proceso con Cristo, con Dios, en el cual he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a padecer escasez. ¡Wow! Esto es interesante, amados hermanos. ¡Qué tremendo! Pablo nos demuestra aquí que él no estaba siendo víctima de las circunstancias, sino que él aprendió a través de la experiencia cuál es el secreto de la paz. ¿Y cuál es el secreto de la paz? Dice él: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, mi paz, mi tranquilidad, mi gozo proviene de Cristo. Él es el que me fortalece. Al principio le decía yo que este versículo ha sido muy mal usado porque se utiliza para cualquier cosa. ¿No es cierto? Si una persona, si una persona va al gimnasio y está haciendo ejercicio, pone en su estado: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ahí está levantando pesas. De eso no se trata el versículo. ¿Qué quiere decir este versículo? Dentro del contexto nos está diciendo Pablo que las circunstancias no afectan su estado de ánimo. La necesidad no le quita el gozo, la escasez o algún día, alguna semana haber padecido necesidad
no cambian su condición de hijo de Dios, de apóstol del Señor, de ministro del Evangelio. Y nosotros tenemos que aprender, amados hermanos, a que nuestra condición de hijos no varía, nuestra condición de hijos de Dios no varía según las circunstancias. Usted puede el día de hoy, y posiblemente así sea, puede el día de hoy usted no traer dinero en la bolsa, pero eso no significa que usted no es hijo de Dios. No significa que se anulan todo aquello que Dios le ha prometido y que Dios le ha dado en Cristo. Lo único que significa es que usted tiene que aprender a confiar plenamente en Dios. Y dice Pablo, es posible gozarnos en medio de la dificultad. Es posible estar contentos en medio de la escasez cuando ésta llegue. Es posible poder soportar la necesidad y el hambre si es necesario hacerlo, porque Cristo que vive en nosotros nos fortalece y nos capacita para solventar esos problemas. A eso se refiere este versículo, a que usted y yo podamos estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. Ahí es donde entra este versículo y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo contentarme sin importar cuál sea mi situación, sin importar si hay escasez o si hay abundancia. Yo puedo estar tranquilo y confiado en Cristo, porque Cristo que me fortalece me hace tener la capacidad de estar contento, de estar feliz. Y aquí yo quiero lanzar una pregunta a los hermanos que nos escuchan, a los hermanos que nos están viendo. A mí me gustaría que pudiera usted comentar, ¿usted, hermano, se puede contentar cualquiera que sea su situación? ¿Usted puede estar alegre en cualquier circunstancia que esté enfrentando? ¿O será que a veces todavía usted le pregunta y cuestiona a Dios el por qué permite tal o cual cosa en su vida? Conteste, si puede, comparta, haga un comentario, yo lo estaré leyendo. Si usted puede estar contento, nos podemos alegrar en cualquier situación. Hemos alcanzado ese nivel de madurez donde podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo estar tranquilo, confiado, cualquiera que sea mi situación. Damos gracias a Dios por los hermanos que cuando pueden nos pueden ayudar y lo hacen con gozo. Damos gracias a Dios cuando algún hermano o hermana en Cristo extiende su mano hacia nosotros. Agradecemos a Dios por ello, pero nuestra fe, nuestra confianza está puesta en Cristo. Dice también, hermanos, dice Pablo, todo esto es posible porque Cristo me fortalece. Todo esto es posible porque el Cristo que vive en mí me hace estar confiado. Y aquí quiero lanzar una verdad que es fundamental para mi gusto. El verdadero gozo del creyente lo produce Cristo y no las circunstancias. Repito esto, el verdadero gozo del creyente lo produce Cristo y no las circunstancias. Las circunstancias cambian muy a menudo, hermano, muy a menudo. Hay temporadas de abundancia, hay temporadas donde podemos ver momentos difíciles. De hecho, hoy en día se está enfrentando, no solamente el pueblo cristiano, sino la comunidad en general, está enfrentando momentos difíciles. Aquí la pregunta es si podemos nosotros como hijos de Dios estar confiados en el Señor y podemos decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La generosidad de los filipenses es algo que resalta Pablo también en esta carta. Y me gustaría que me acompañara nuevamente a la palabra del Señor en el versículo 14, cuando dice Pablo, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros, solamente ustedes. Y es que, hermanos, la generosidad de los filipenses era producida precisamente por el evangelio que ellos habían recibido, es decir, es el fruto del evangelio que había sido plantado en ellos. Pablo aprueba la actitud de los filipenses en el deseo de ayudarle,
Bien hicieron, ustedes hicieron bien. Yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, he aprendido a padecer necesidad, también he aprendido a estar saciado, cuando hay comida como, cuando no hay pues agua, ayuno, pero estoy tranquilo en el Señor. Sin embargo, de su parte es excelente lo que ustedes están haciendo. Ustedes participaron conmigo en esta dificultad, me apoyaron, y eso es algo agradable delante de Dios de parte de ustedes. Ahora, entendamos esto, porque la iglesia de los filipenses estaba mostrando un fruto del Espíritu maravilloso. Usted recordará en la carta a los Corintios que Pablo se rehusó a recibir ofrenda de los corintios. Y la razón por la cual él se rehusó a recibir ofrenda de esta iglesia de los corintios era precisamente porque él no quería ser acusado de predicar el evangelio por dinero. Es decir, había una situación completamente diferente en Corintios. En Corintios había contiendas, en Corintios había muchas situaciones que se tenían que arreglar, que se tenían que componer. Había muchos falsos maestros que estaban sacando ventaja de estos hermanos de Corintios y que estaban negociando con el evangelio. Pablo, cuando vio todas estas situaciones, él no quiso aceptar ofrenda de los corintios, precisamente para que no se le comparara con aquellos falsos maestros que estaban comerciando con el evangelio, que estaban haciendo negocio de la fe. Y Pablo se rehusó a recibir ofrenda de esta iglesia por esta situación. Sin embargo, una iglesia como los filipenses, una iglesia agradecida porque habían sido instruidos en la verdad, porque habían sido instruidos en el evangelio de manera correcta y que había en ellos el fruto de la generosidad, porque no era la primera vez que lo hacían, ellos ya lo habían hecho con Pablo. De hecho, Pablo dice: desde que empecé a predicar el evangelio, ninguna otra iglesia participó conmigo en apoyarme, sino solamente ustedes. Entonces, ¿por qué sí aceptó la ofrenda de los filipenses y se rehusó a aceptar la ofrenda de los corintios? Hay que ver también con qué corazón, con qué aptitud, con qué actitud te están dando esa ofrenda, esa ayuda. Los filipenses se habían compenetrado con Pablo en muchos sentidos y ellos querían apoyar la obra de Dios y sabían que Pablo era un hombre que estaba trabajando en las misiones, que estaba llevando el evangelio a otros lados, más allá de las fronteras. Pablo estaba llevando el evangelio y sin duda ellos sentían esa carga de poder ayudar al apóstol San Pablo. Pablo dice: ninguna otra iglesia participó conmigo en esto de dar y recibir, sino solamente ustedes. ¡Qué gran privilegio! Es bonito, hermano, cuando de parte, por ejemplo, del apóstol Pablo, él está diciendo: miren, yo esto que les estoy diciendo no tiene nada que ver con mi situación actual. No estoy tratando de chantajearlos, no estoy tratando de que ustedes me manden más, no estoy tratando de sacar ventaja de ustedes. Sepan, filipenses, que yo he aprendido a estar contento en cualquiera que sea mi situación. Hace falta siervos como estos, sin duda, hermano. Siervos de Dios como Pablo, que no están predicando, viendo las manos de los hermanos y qué pueden obtener de ellos. No se trata de sacar ventaja de la generosidad de las personas, se trata de predicar cumplidamente el evangelio de Cristo. Y es verdad lo que dice Pablo también: cuando se trabaja, se siembra en aquellas personas en lo espiritual, no es nada malo cuando pueda cosecharse de ellos también lo material. Los hermanos de Filipos eran hermanos generosos. No quiere decir con esto que la iglesia de Filipos fuera una iglesia con un mayor alcance económico que, por ejemplo, Corintios. Recuerde que Corintios, y cuando vimos el libro o la carta a los Corintios, estuvimos viendo también que la ciudad de Corinto era una ciudad comercial, era una ciudad estratégica para el comercio, que había mucho comercio, había mucho movimiento de dinero. No es el problema el dinero o la cantidad de dinero que una iglesia pueda llegar a tener. Posiblemente Filipos no tenía el alcance económico que Corinto, pero el corazón,
la generosidad y lo que había producido el Espíritu Santo en ellos, el Evangelio en ellos, era muy diferente que en la iglesia de Corintios. Por eso es que Pablo aceptó la ofrenda de los filipenses. Por eso es que él aceptó esta ofrenda y dice Pablo, no le estoy tratando yo de que ustedes me vean como alguien que les está pidiendo por necesidad. Yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea la situación. Pero es importante que ustedes también entiendan que la iglesia tiene que participar en esta bendición. Por ejemplo, volviendo a los corintios, cuando Pablo se rehusó a aceptar la ofrenda de los corintios, de todos modos él les dijo que la iglesia, y les dio una enseñanza en el capítulo 9 de 2 de Corintios, les dio una enseñanza de que el que vive, el que trabaja en el evangelio, también es justo que viva del evangelio, que no debe de ponérsele bozal al buey que trilla, que no se le debe de limitar en cuanto a la ayuda que se le puede dar al siervo de Dios. Sin embargo, él, dijimos, se rehusó a tomar ofrenda de ellos. Escuche esto, hermano, es deber de la iglesia, y debemos entenderlo así, es deber también de la iglesia el participar en el avance del evangelio. Y si esto tiene que ver con sostener a ministros competentes que están trabajando y enfocados en el ministerio, hay que hacerlo. Pablo dice a los filipenses, bien hicieron ustedes en participar de este trabajo, de esta ofrenda. Los filipenses tenían un buen corazón. Entonces, Pablo acepta la ofrenda de los filipenses porque conoce el corazón de ellos, porque lo hacen de buena voluntad y porque, siendo honestos, Pablo también estaba en necesidad en ese momento. Por eso cuando recibe esta ofrenda, dice, lo he recibido todo, estoy saciado, estoy lleno. Y es una carta de agradecimiento al corazón de estos hermanos filipenses. Quiero decirles algo, hermano, la generosidad proviene de un corazón agradecido. La generosidad proviene de un corazón agradecido. Cuando alguien ha pasado tiempo en enseñarnos, cuando alguien ha pasado tiempo en instruirnos en la palabra de Dios, la palabra del Señor también nos dice, aquel que es instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena a aquel que lo instruye. Es justo, es bueno, hermanos, cuando alguien es agradecido. Entonces, Pablo asegura también que la ofrenda de los filipenses no solamente le trajo alegría a él, y me gusta esto, me gustaría que lo leyéramos, porque él dice que esta ofrenda no solamente le alegró el corazón a él, sino que dice que también alegró el corazón de Dios. Vea cómo lo dice el apóstol San Pablo. Versículo 18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Vea cómo lo describe. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esto que ustedes han hecho conmigo, dice el apóstol Pablo, Dios también lo ve con buenos ojos. En muchas partes de la Escritura dice, por ejemplo, cuando alguien te da un vaso de agua, cuando le da un vaso de agua a un siervo de Dios, de cierto no perderá la recompensa. Y quiero, hermano, ser claro con esto. Es importante que sepamos distinguir entre aquellos falsos maestros, en aquellos que quieren sacar ventaja de la grey, en aquellos que quieren comercializar con la palabra de Dios. Lamentablemente, lo dicho también por Santiago, por Judas, por todos estos hombres de Dios, que en los postreros tiempos se levantarían personas que son amadores de sí mismos y que andan en ganancias deshonestas. Estamos viviendo también en este tiempo, lamentablemente, este tiempo de personas que merman la palabra, que endulzan el oído de las personas con tal de sacar un beneficio de las personas, un beneficio económico, material o monetario. Un verdadero siervo de Dios, como lo era Pablo,
él trabajaba incansablemente para formar en los creyentes a Cristo, formar en los creyentes el carácter de Cristo, que el creyente fuera creciendo y conociendo cada día más la palabra del Señor y que el creyente pudiera tener esa relación cada vez más estrecha con Dios y vivir en la realidad de lo que Dios nos ha dado. Para Pablo era importante que el creyente viviera en la libertad que Cristo le ha dado, que viviera conociendo, y su oración siempre era que los creyentes llegaran a ser capaces de conocer la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de las bendiciones del amor de Dios. Y cuando un maestro de la palabra, un predicador de la palabra se empeña en que nosotros aprendamos, que conozcamos al Señor, esas personas son dignas de honra. De hecho, Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice: mira, Timoteo, a aquellos ancianos que se dedican a predicar la palabra del Señor y a enseñarla, a ellos tenlos dignos de doble honor, porque son gente que trabaja predicando el Evangelio. Entonces hay una gran diferencia y nosotros tenemos que saber diferenciar entre los buenos obreros, los siervos de Dios, y aquellos que están buscando solamente sacar beneficio de las personas. Aquellos ni siquiera debemos escucharlos, pero aquellos que se encargan de instruirnos, de predicarnos la palabra tal cual es, nosotros debemos también apoyarle. Ese es el espíritu que la iglesia debe de tener. Dice también que estos hermanos mandaban sus ofrendas, sus aportaciones hasta Tesalónica, donde Pablo estaba predicando. Es interesante cómo hasta allá llegaban esas ofrendas que la iglesia de Filipos mandaba. Y me encanta, por favor, acompáñeme a leer el versículo 17. El versículo 17 es clave en todo esto. Dice: no es que busque dádivas, no es que yo esté buscando, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El asunto que Pablo está diciendo acá, cuando él está agradeciendo la ofrenda de los filipenses, el cuidado que tienen de él, el haber participado junto con él en sus tribulaciones, Pablo está diciendo: hermanos, yo no estoy buscando lo suyo, yo los busco a ustedes. No estoy buscando sus dádivas. Yo no estoy viendo tu bolsillo, yo estoy viendo tu corazón. Y yo deseo alcanzar tu corazón para Cristo. Yo deseo que tú seas bendecido, que tú seas establecido, afirmado en la verdad de Cristo. Por eso dice él: yo lo que busco, los frutos del Espíritu, es precisamente el amor, la paciencia, la misericordia, la bondad. Amados hermanos, cuando el Señor produce en nosotros ese fruto abundante, nosotros lo manifestamos de diferentes maneras. Es necesario que entendamos esto. Dice entonces: no es que yo esté buscando dádivas de ustedes, sino que busco fruto. Busco que en ustedes esté ese corazón de misericordia, de amor, y no solamente, me imagino Pablo, no solamente para conmigo, sino para con todos los hermanos. Hay un pasaje en una de las cartas, de Juan, en una de las cartas de Juan, que es dirigida a un hombre llamado Gayo, a un siervo de Dios llamado Gayo. Y en esta carta, el apóstol San Juan le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, de la misma manera como prospera tu alma. Mucha gente le gusta, cuando escucha la palabra de la prosperidad, se enamora, ¿no? Y dice: yo quiero ser prosperado como Gayo, yo quiero que oren por mí, que me impongan las manos y que me declaren prosperidad, me declaren bendición. Ya ve que ahorita está de moda eso de andar decretando y andar profetizándole a la gente prosperidad, y a la gente le gusta mucho escuchar, es comezón de oír, que la gente le gusta mucho escuchar que le profeticen cosas bonitas, que le profeticen cosas buenas. Bueno, déjeme le aclaro que Gayo era un siervo de Dios. Gayo era un hombre que en donde él vivía, él tenía la capacidad de recibir a los misioneros que iban de camino. ¿Qué hacía Gayo? ¿Por qué Gayo era
un hombre tan amado de Juan. Gallo fue una pieza clave en la expansión del Evangelio. Y cuando los misioneros tenían que pasar por donde vivía Gallo, Gallo los recibía, los hospedaba, los alimentaba, y todavía cuando ellos partían a las ciudades donde ellos iban a predicar el Evangelio, Gallo les ponía provisiones, les daba provisiones para que pudieran llegar con tranquilidad a los lugares donde ellos iban a predicar. Entonces, Gallo era un hombre generoso. Gallo era un hombre conocido por toda la iglesia, que este hombre, su generosidad sobrepasaba los límites. Y era tan amado de los discípulos de los apóstoles que cuando Juan le escribe esta carta, dice: amado, yo deseo verdaderamente que tú seas prosperado, así como prospera tu alma, de la misma manera, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Una alma generosa, un espíritu generoso, también es prosperado con generosidad. Por eso Pablo dice, amados hermanos, versículo 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vea, hermano, esto es interesante. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón en aportar, en servir para la obra de Dios, dice el apóstol Pablo, Dios no se queda con nada, hermanos. Dios no se queda con nada. Y entendamos esto también. Quiero hacer otro paréntesis, porque también se ha enseñado mucho, hermano, y es una manera de cómo las nuevas enseñanzas de algunas personas opera. El decirle, mira, tú tienes que sembrar, tienes que meterle, tienes que dar dinero y Dios te lo va a multiplicar. Momento, no se trata de estar haciendo negocio con Dios. No es como dice ese cantito, que yo le doy $1 y Él me regresa 2. Porque si estamos viendo eso, Dios no es, hermano, una caja de inversión, no es una empresa bursátil donde usted va a depositar dinero y le van a regresar con intereses. No es así. No es así. Pero lo que le quiero dar es este principio. Cuando nosotros, como hijos de Dios, somos generosos, el Señor añade a nuestras vidas. Repito, no se trata de que estemos haciendo un negocio con Dios, ni se trata de manipular a los hermanos para que den. Por favor, quitémonos eso de la mente. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que caminar con un corazón puro, tanto los que enseñan como los que son enseñados. El que le enseña no enseña por ganancia deshonesta, pero el que es enseñado es generoso y sabe que es su deber también apoyar la obra de Dios. Pero dice Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que les haga falta. Y vea de qué manera el Señor va a suplir lo que pueda hacerle falta a los filipenses. Dice, conforme a sus riquezas en gloria. Hermano, ¿qué dimensión tienen las riquezas del Señor? ¿Qué tan grandes son las riquezas de Cristo? Todo es de Él. Entonces, cuando Él dice que va a suplir lo que hace falta, no lo va a suplir de acuerdo a la capacidad humana, sino conforme a sus riquezas. Él tiene mucho más que dar que nosotros que pedirle. Las riquezas del Señor son abundantes y Él con abundancia suple nuestras necesidades, sin duda alguna. Entendamos pues, y vamos a ir cerrando esto, entendamos que Pablo decía, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo no estoy aquí para pedirles dinero ni para hacerles sentir lástima para que me manden. Quiero que ustedes sepan, dice el apóstol San Pablo, que yo he aprendido en Cristo, que me fortalece, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia, también he aprendido a pasar escasez y aún así estoy contento en el Señor. Aún así el gozo del Señor me invade. Pero bien hicieron ustedes en participar conmigo en esta tribulación. Eso significa que su corazón generoso es agradecido con Dios por lo que Dios está haciendo en ustedes.
Eso es una señal de que el Evangelio está produciendo fruto agradable en ustedes. ¡Qué bien que lo hicieron! ¡Qué bien que lo hicieron! Y quiero decirles, dice Pablo, que ninguna otra iglesia ha participado conmigo en esta situación de dar y recibir. Era diferente, porque él no quería precisamente ser acusado de que estaba predicando el Evangelio por dinero. Por eso, si alguna iglesia participó en esto, fue los filipenses, aquellos que estaban mostrando un buen fruto en su corazón, agradecimiento, gratitud, y que ellos de buen corazón hicieron esto de sustentar al apóstol San Pablo. Y dice Pablo, esto que ustedes han hecho realmente es una ofrenda agradable delante del Señor. Yo me alegré con ustedes. Me alegré no porque esté buscando la dádiva, sino porque estoy viendo el fruto en sus corazones. Estoy viendo que el Evangelio realmente los ha transformado, ha hecho en ustedes cosas maravillosas. Y que a ustedes les interesa también que otras personas, donde quiera que yo vaya, predicando el Evangelio, conozcan a Cristo. Ahora decíamos, Pablo está en la cárcel, está encarcelado, pero hasta allá llega, hermano, la ofrenda de los filipenses por medio de este hombre. Y luego quisiéramos decir también esto. Dice el apóstol San Pablo, mi Dios se va a encargar de suplir todo lo que a ustedes les hace falta. Pablo sabía también que la situación no era fácil también para los filipenses. La situación para ellos no era tampoco que ellos estuvieran en holgura, hermanos. No es porque ellos estaban tenían demasiado y no hallaban qué hacer y por eso le mandaron ofrenda a Pablo. Posiblemente los filipenses también estaban pasando escasez. Y esto es lo interesante, hermano, que la forma o en los momentos cuando nosotros podemos ayudar a otras personas, no necesariamente es cuando nosotros estamos en abundancia. Nosotros podemos decir, híjole, tengo poco, pero lo puedo compartir contigo también, hermano. Y dice Pablo, Dios va a suplir lo que te hace falta, conforme a las riquezas de Él, de su gracia, en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él ha visto tu buen corazón. Él ha visto tu corazón lleno de misericordia y que se preocupa por los otros. Tenemos que entender entonces que la generosidad es producto de un corazón que ha sido enriquecido en Cristo. Déjeme repetir esta frase, hermano, porque en esta tarde la escribí, es mía, y quiero repetírsela porque me gustó. La generosidad es producto de un corazón que ha sido enriquecido en Cristo. Dice la palabra del Señor que nosotros fuimos enriquecidos en todo. ¿Por qué fuimos enriquecidos en todo? Porque hemos recibido ni más ni menos que a Cristo Jesús. Y si tenemos a Cristo, lo tenemos todos, somos enriquecidos en el Señor. Entonces, la generosidad es fruto de un corazón que ha sido saciado de parte de Dios. Finalmente, hermanos, Pablo se despide de la iglesia. Finalmente, él comienza ya su despedida después de cerrar esta carta con este tema. Recuerde, uno de los propósitos de la carta es precisamente dar gracias a los filipenses por la generosidad que han tenido para con él. Vimos a lo largo de esta carta cómo había una relación muy estrecha entre la iglesia de Filipos y el apóstol San Pablo. La carta tiene tintes muy personales, tiene tintes de mucha fraternidad, de mucho amor entre hermanos. Había un gran amor sin duda entre Pablo y la iglesia de los filipenses. Pablo se alegraba mucho cuando se acordaba de ellos en sus oraciones. Pablo recuerda con alegría el trabajo, el esfuerzo que los filipenses hicieron y cómo ellos se sumaron a la obra del Evangelio juntamente con Pablo. Pablo hace en varias porciones de la carta a los filipenses, recuerda mucho a ciertos personajes, como veíamos la semana pasada, a Evodia, a Síndique, que eran guerreras de Dios, que caminaron con ellas también, caminaron con Pablo también en la predicación del Evangelio. Sin duda que esta carta, hermano, es una carta que nos tiene que dejar una gran enseñanza en nuestras vidas. Finalmente él termina diciendo, no quiero irme
sin agradecer lo que ustedes han hecho por mí. No quiero despedirme sin decirles que he recibido su ofrenda, que estoy muy agradecido con ustedes, que son una iglesia ejemplar en cuanto al dar y recibir, y yo sé que mi Dios les va a suplir lo que a ustedes les hace falta. Finalmente, versículos 20 al 23, la despedida de Pablo, los últimos renglones de Pablo a la iglesia de los filipenses, y les dice: al Dios y Padre nuestro sea por los siglos de los siglos. Amén. Sin duda, hermano, es bueno glorificar a Dios siempre. Es bueno dar gracias a Dios siempre. Pero qué hermoso es dar gracias a Dios por causa de un siervo, una sierva de Dios. Y yo sé que me están escuchando muchos siervos de Dios. Qué bonito es poder glorificar a Dios por causa de un siervo, una sierva de Dios, por causa de la iglesia, de los santos de Dios. Qué hermoso, hermanos, es como lo hace Pablo en la carta a los Filipenses. Al recordarse del testimonio de esta iglesia, Pablo glorifica a Dios. Siempre debemos glorificar a Dios, pero hay ocasiones donde tenemos motivos de sobra para glorificar a Dios. Doy gracias a Dios por la vida de fulanito, gracias a Dios por la vida de esta iglesia, gracias a Dios por esta familia o de estos siervos de Dios que han sido obedientes a Dios, que se han dejado utilizar por Dios y que han sido de bendición para el avance del evangelio de Dios, del evangelio de Cristo. Entonces Pablo termina glorificando a Dios y dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Termina con un saludo fraternal a los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. Y termina con esta frase tan maravillosa: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La carta de los Filipenses es un deleite. Para los ministros de Dios, cuando predicamos la palabra de Dios, decimos: wow, esta es una iglesia tremenda, es una iglesia ejemplar. Pero yo sé también que la iglesia, al escuchar esta carta, la iglesia se inspira también y sabe, dirigida hacia aquello que la iglesia tiene que hacer. La iglesia de los Filipenses debe darnos el ejemplo de aquello que se debe de hacer. Así como hemos visto en la carta de los Corintios toda la problemática que ellos vivieron y aquello que no debemos imitar, como vimos también en la carta a los Gálatas, actitudes que se deben de corregir. Ahora, en la carta a los Filipenses hemos aprendido muchas cosas, muchísimas cosas. Seamos una iglesia entendida, seamos una iglesia que con propósito, con entendimiento, una iglesia con sabiduría espiritual, con inteligencia espiritual, entendidos de qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Seamos una iglesia de avance, una iglesia de reino, una iglesia que avanza en el propósito eterno. La bendición de Dios estará sin duda sobre nosotros, porque esa es su voluntad, que le manifestemos en Cristo. Quisiera, hermanos, que juntos oráramos, le diéramos gracias a Dios por este tiempo de enseñanza que hemos vivido en la carta de los Filipenses. Hoy terminamos ya con los Filipenses. La próxima semana estaremos comenzando con Colosenses, pero hoy es tiempo de darle gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido a través de esta carta. ¿Me acompañas a orar? Muy bien. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por lo que nos has enseñado a través de esta carta inspirada por tu Espíritu Santo, que llega a nosotros como una forma de dirigirnos en aquello que es agradable para ti, Señor. En esta carta también hemos aprendido que todo lo agradable, todo lo perfecto, todo aquello que es de buen nombre, todo aquello en lo cual hay virtud, debemos pensar. Y sin duda, Señor, en esta carta nos has dado muchas cosas en que meditar en cuanto a nuestra conducta como cristianos. Yo oro, Señor, para que tu iglesia seamos entendidos siempre de este propósito, de esta voluntad, y que podamos caminar en este mundo
como luz del mundo y sal de esta tierra. Gracias te damos, Señor. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que nos están escuchando y aquellos que nos van a escuchar a través de la repetición de este video, y te pedimos que tú sigas bendiciendo abundantemente a tu iglesia conforme a tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, bendiciones. Cristo les ama. Les saludo a todos en el Señor y me da mucho gusto verlos conectados. Saludos a todos, un abrazo para todos y nos estaremos viendo el próximo miércoles a las 7:30 de la tarde con la introducción al libro o a la carta, de los Colosenses. Bendiciones, bendiciéndoles abundantemente. Hasta luego.